usted hubiese sido también uno de los que iban a subir, pues. Vamos a leer, hermano, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Habían 3 esferas en las cuales este hombre iba a tener que moverse, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a pasar más adelante en el capítulo 6 de la carta a los romanos. Versículo 11 dice del capítulo 6 de la carta a los romanos: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí está nuevamente, hermano, esta palabra instrumento. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento para justicia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Señor, bendiga la lectura con lo que ya hemos oído en esta hora. Bien, hermanos, oyendo a nuestros hermanos exponer su mensaje, primeramente cuando oímos hablar de este hombre Apolo, un instrumento poderoso en las manos del Señor, un hombre que el Señor lo utilizó para el beneficio, como hemos oído, de aquellas asambleas. ¿Y cuántas personas creyentes en particular darán testimonio en aquel día de la ayuda que recibieron de este hombre Apolo? Me gustó lo que nuestro hermano habló. En cuanto a lo que tengo por delante, poniendo al Señor como el centro del ejemplo.
El Señor no tenía por qué pasar por estos sufrimientos porque Él era santo en el sentido para moldearlo, no. Él no tenía necesidad de ser moldeado para una cosa u otra. Él estaba consciente que su visita a este mundo, el camino de Él era la muerte. Pero Él no necesitaba, hermano, como nosotros, desperfectos, hombres imperfectos, ser moldeado, preparado para un servicio. Aquí está este hombre llamado Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el hombre que vivió la experiencia de la muerte de aquel joven también, poderoso en palabra, no lo dice, pero el discurso de Esteban, hermano, nos da a entender que era un hombre que estaba nutrido de la palabra de Dios. Y no tenía en ningún momento, hermano, duda de lo que le estaba diciendo a la nación de Israel. Lo decía las Escrituras, la palabra de Dios. Pero este hombre llamado Saulo de Tarso, quien iba con poderes, con cartas para que le franquearan el camino para llegar a Damasco y hacerle daño a los creyentes. Él pensaba para sí mismo lo que él iba a recibir, los logros en este mundo como uno de los grandes religiosos. Pero el Señor tenía un plan con este hombre perseguidor. Se le apareció aquel día como a las 12 del mediodía quizás, en el camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Cuál es el motivo de la persecución de estos hombres y mujeres que solo lo que hacen es dar testimonio de aquel que murió en la cruz? ¿Por qué me persigue? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. El hombre dijo: Señor, hemos oído esta expresión en las conferencias. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, ¿cuántas conferencias tenemos oyendo esta expresión y en los bancos? Sentado aquí oyendo al predicador, al ministrador, cuando dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces nos las hemos preguntado, le hemos preguntado al Señor sentado aquí? Muchas veces, hermanos. Pero como ya hemos oído, ¿cuántas veces hemos desobedecido cuando el Señor quiere que yo haga lo que Él quiere? Y yo digo: no. Bueno, Señor, así no. Este hombre dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el hombre estaba, hermano, convencido de que la voluntad de Dios se iba a cumplir en él. ¿Qué quieres que yo haga? Yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas cosas que religiosamente yo puedo lograr en este mundo y lo tengo por basura, por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, como vimos en esta mañana. Hermanos, que en estas conferencias no sea una vez más esta expresión citada a nuestros corazones: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero también estar dispuesto, hermano, a ponerme en el camino de la voluntad del Señor, como hizo el Señor en Getsemaní. En la voluntad del Padre se postró allí: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto nos cuesta digerir la voluntad de Dios? Como íbamos en el estudio en la mañana,
cuando ya mi corazón se ha inclinado, cuando el corazón de uno se ha inclinado a una cosa. Esta mañana oíamos acerca del noviazgo. ¿Cuánto le cuesta, hermano? Cuando ya se ha puesto la mirada, ya uno no. Hasta ahora el Señor nos ha guardado con nuestras esposas. Pero los jóvenes que están necesitando una esposa, no una mujer, sino una esposa, hermano. El que busca una esposa y está convencido de que el Señor le va a proveer su esposa, está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. En su corazón no va a haber un deseo contrario a la voluntad de Dios. Pero el que busca una mujer, hermano, le da rienda suelta a su propia concupiscencia, a su propio corazón. ¿Están oyendo, hermano? Joven, espere en el Señor. ¿Qué hizo Adán? ¿A dónde fue Adán a buscar a la esposa? ¿A Corea del Sur? No. El hombre estaba quietecito allí, dormidito, en silencio. Y el Señor se despertó. Oye, aquí está. Esta es. Señor, esa no es. Claro que sí, Adán. Esta es. Y esa era. Qué bendición, hermano. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa, aunque no éramos creyentes. Esta mañana disfruté cuando uno de los hermanos dijo esto, creo que fue don Nehemías. Aun cuando uno no era creyente, se casó con la que es ahora nuestra esposa. Uno ve cómo Dios maneja la vida de uno para encaminarla hacia su voluntad. Así es, hermano. A lo mejor, si hubiese llegado soltero, joven como usted, iba a ser para mí un problema, si no iba a aceptar la voluntad del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El hombre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, lo que yo quiero que tú hagas por los momentos, Saulo, es que vaya a la calle que se llama derecha, te ubicas allí y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Él tenía que obedecer, salió hacia ese lugar. Pero cuando el Señor llama a Ananías, entonces Ananías le dice, Señor, yo he oído mucho de este hombre que ha perseguido a la iglesia y tanto daño le ha hecho, y tú me vas a enviar a mí. ¿Cuántas veces Ananías diría, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero aquí Ananías estaba diciendo, oye, encontrarme con esa fiera no me parece. Ve, porque instrumento escogido me es este. Este hombre ha sido apartado de mí, por mí, de en medio de un mundo religioso. Este hombre ha sido escogido por mí. Israel ha sido una nación escogida por Dios. El Señor escoge lugares donde establecer una asamblea, hermano. Pero el Señor puede escoger hombres y mujeres individualmente para la honra y gloria de su nombre. Jesús le dijo, ve porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Un instrumento, hermano. Aquí hay hermanos que tienen diferentes profesiones. Y poniendo como lo común los albañiles. Conocí al hermano Martín Cambero, creo que era de Puerto Cabello, él era albañil. Y una vez estábamos en el Mene y le animamos a frizar una placa. Y él me dijo, hermano Licho, la cucharita que yo traje no es la que yo uso para frizar placa. Él tenía un instrumento especial para eso. Hermanos, cada creyente es llamado a ser en las manos del Señor un instrumento para honra. Ve, porque instrumento escogido me es este. Y no era fácil anunciarle el evangelio a los gentiles. No era fácil llevarle el evangelio a los reyes. Y mucho menos a los hijos de Israel. Pero Dios tenía con este instrumento un propósito, hermano. Me gustó cuando leí esta porción, instrumento escogido. El apóstol Pedro habla de la capítulo 1 de Pedro 1 y 2. Donde el apóstol habla a la iglesia elegida, ¿no es? Perdí la cita. Segunda Juan también oíamos hoy. Elegidos, apartados para Dios. ¿Quién podía pensar que este hombre, hermano, iba a ser un canal tan poderoso en las manos del Señor? Y este hombre dice aquí, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, Dios nos lleva a nosotros a terrenos difíciles para moldear nuestras vidas y ser en las manos de Dios instrumento útil. Nos lleva a terrenos áridos, donde los toros más bravos pueden ser amansados. ¿Cuánto necesito yo, hermano? Ir a esos terrenos, padecer y sufrir para poder ser útil en las manos del Señor. Ojalá, hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Quién vino a ser el apóstol Pablo? Vino a ser un hombre tan capaz. El hombre llegó a decir, desde Jerusalén y hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Todo. Su vida era una vida para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nuestras vidas, hermanos, apreciadas hermanas, en el poco tiempo que nos resta sobre esta tierra, porque pronto volaremos, estamos esperando la venida del Señor
y pronto los caminos de este mundo quedarán solitarios. No fuimos a la eternidad, hermano. ¿Qué vamos a hacer hoy para Él? Él puede venir esta noche. Señor, ¿qué quieres que yo haga desde esta noche? Desde esta tarde. Este hombre vivía bajo la expectativa de la venida del Señor. Pero era un hombre que enseñaba la calidad de vida que tenía que vivir los creyentes mientras el Señor no había venido. Hermanos, necesitamos vivir calidad de vida. No una calidad de vida materialmente. El que puede la tiene, Señor, lo puede bendecir. Pero una calidad de vida en cuanto a nuestra relación con los vecinos, en cuanto a la relación con nuestros hermanos. Una vida piadosa. Una vida que llame la atención de aquellos que no conocen al Señor. Oye, la mujer dice, oye, yo quiero ser como aquella hermana que pasa por aquí, mira, esa sí es verdadera cristiana. Oye, como aquel hermano que, mire, ese hombre llueva, truene o relampaguee, no pierde culto. Y el hombre, cuando habla la palabra, el hombre cuando enseña la palabra y cuando predica el evangelio, oye, este hombre se ve que es un hombre verdaderamente cristiano. Qué bueno, hermano. Aquí está el apóstol diciendo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, hermano. Esta expresión también me llamó la atención. Pero vivos para Dios, para Cristo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, no me voy a excluir, porque reconozco mis más de 1000 errores, pero cuánto anhelo yo que mi vida cada día muera para este mundo? Que el mundo no brille para mí. Muertos al pecado. Morir al pecado es honrar al Rey de la Gloria. Pero vivo para Dios. ¿Usted ha visto un muerto bailando? ¿Usted ha visto un muerto tomando licor? Hermanos, si hemos muerto al pecado, el mundo no nos va a ver. Por la gracia de Dios, vivo para Él. El mundo no nos va a ver muertos a nosotros, sino vivos para Él. Pero Él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vuestros miembros a Dios presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hermano, muchos de nosotros tenemos un pasado que se escribió en una hoja negra, y aquel día que fuimos salvados, el acta que nos acusaba a nosotros como culpables fue arrancada, hermano, y se empezó una nueva historia en la vida suya y en la vida mía. Estos miembros que antes, a la medianoche, al amanecer, disfrutaban del pecado en este mundo, estos pies que caminaban contrario a la voluntad de Dios, esta boca que hablaba, éramos unos campeones de la noche, éramos unos campeones del pecado. No todos aquí vivieron esa vida,
Pero el apóstol está diciendo aquí que estos miembros, hermanos, que antes fueron unos instrumentos para el mundo, para hacer maldad, hermanos, ahora vivos para Cristo, debemos presentar a estos miembros como instrumentos para justicia. Que sean instrumentos para que las personas que oyen y que ven la conducta suya, oye, está llegando el agua, pero el hermano cuando sabe que está empezando a llegar el agua es el primero que pone la bomba y no la apaga hasta la mañana, y él agarra el agua toda para él y no le deja agua al barrio. ¿Dónde está la justicia, hermano? Estos miembros, hermanos, se deben derramar en libación para justicia. Ya no andamos, ya no somos tinieblas, somos luz. En una casa grande, hermano, hay instrumentos de madera, hay vasos de madera, de barro, de oro, de plata. Pero esos instrumentos, hermanos, deben tener una calidad. Pueden haber muchos vasos de barro, muchos vasos de oro y de plata, pero si llega una visita y cuando van a servir la Pepsi-Cola en uno de esos vasos, y si está sucio, ¿va a ser utilizado? No, queda a un lado. Oye, la ama de casa le da pena, me tiene que servir en estos vasitos de barro. Pero esos vasos están limpios, hermano. Hermano, lo que importa es que el instrumento esté limpio. Lo que importa es que el vaso esté lavado con la palabra de Dios. Puede ser un Apolos, puede ser un pico de plata. Y como dicen en mi pueblo, allá en Río Caribe, le dice, puede ser un chirulí, un pajarito de esos que son por encima negrito y por debajo amarillo, así le dicen allá también, Eduardo. Puede cantar muy bonito, puede gorgojear muy bonito. El hombre, pero si el hombre, hermano, no está limpio, va a ser un ruido en los oídos. Va a ser un ruido. Que el Señor nos guarde, hermano. Que seamos instrumentos útiles. Como hemos leído en Romanos, hermanos, podemos llegar, si nos descuidamos, a ser instrumentos en las manos del enemigo para dañar la obra. Con el respeto de los mayores, aquí digo esta expresión. Pero podemos, hermano, el pecado puede llevar a un hombre y a una mujer a ser un instrumento de injusticia. Pero estamos llamados, mis apreciados hermanos, a ser instrumentos útiles, instrumentos de honra para la gloria del Señor, que Él prospere su santa palabra.